Buenas noches con todos, revisemos el repaso número 51. Pregunta número 1. Pregunta número 1. El diagnóstico más probable de una paciente con palpitaciones, disnea de esfuerzo, ortopnea, pulso arterial amplio y colapsante, tensión arterial 240 milímetros de mercurio, latido de punta cardíaca desplazado hacia afuera y abajo, y soplo diastólico de alta frecuencia, piante, indecreciendo en tercer espacio intercostal izquierdo. El diagnóstico más probable es insuficiencia aórtica. El diagnóstico más probable de un paciente con palpitaciones, disnea de esfuerzo, ortopnea, pulso arterial amplio y colapsante. Tensión arterial 240, latido de punta cardíaca desplazado hacia afuera y abajo, soplo diastólico de alta frecuencia, indecreciendo en tercer espacio intercostal izquierdo, insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es una valvulopatía que suele ser asintomática durante años. Cuando aparece clínica suele ser en forma de disnea, que al principio es de esfuerzo y luego se hace de reposo, con disnea paroxística nocturna, dolor torácico y síncope. El corazón aumenta de tamaño al trabajar con más volumen. El corazón aumenta de tamaño al trabajar con más volumen del correspondiente, desplazándose el latido de punta como mencionaba la pregunta. A la exploración física el pulso es en martillo o Zeller y Magnus, es decir, rápido y grande, ya que el volumen de eyección es alto pero disminuye de intensidad rápidamente, ya que parte de ese volumen vuelve al ventrículo izquierdo. Es típico tener una tensión arterial sistólica alta, mayor de 180, y diastólica baja, con una presión diferencial muy alta. Presión diferencial muy alta. A la auscultación se suele auscultar un soplo diastólico de baja intensidad y que se ausculta con más facilidad en el foco aórtico accesorio de Eber, que se encuentra justamente en el tercer espacio intercostal izquierdo. ¿Cómo se llama el pulso de la insuficiencia aórtica? Pulso colapsante, de Corrigan o de martillo hidráulico. ¿Cómo se llama el pulso de la insuficiencia aórtica? Pulso colapsante, de Corrigan o de martillo hidráulico. ¿A qué cardiopatía se asocia a un ritmo de 5 tiempos? A la anomalía de Epstein. ¿A qué cardiopatía se asocia el P2 fijo? A la comunicación interauricular. Pregunta número 2. Un fracaso cardíaco por estado de alto gasto cardíaco. Un fracaso cardíaco por un estado de alto gasto cardíaco puede ser causado por todos los siguientes condiciones patológicas excepto anemia severa, sí, hipertiroidismo, sí, beriberi, sí. La respuesta, excepto feocromocitoma. La insuficiencia cardíaca se define como la incapacidad del corazón para bombear la cantidad de sangre que necesita el organismo, o que lo hace a expensas de presiones elevadas. Por lo tanto, podemos tener situaciones donde el gasto cardíaco esté elevado, pero que éste sea insuficiente para cubrir las necesidades metabólicas del momento. Estas situaciones donde existe insuficiencia cardíaca con alto gasto son las siguientes. Beriberi, déficit de vitamina B1, tiamina, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, embarazo, anafilaxia. Estas situaciones donde existe insuficiencia cardíaca con alto gasto son, por ejemplo, beriberi, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, embarazo, anafilaxia. En cambio,
En el feocromocitoma se produce hipertensión arterial con valores muy elevados, por lo que las resistencias se vuelven elevadas, no pudiendo ser superadas por el corazón, cayendo de esta forma el volumen de eyección y el gasto cardíaco. Pregunta número 3. Ante una paciente con una crisis de asma que estamos tratando adecuadamente con broncodilatadores y a los 30 minutos no ha mejorado, ¿qué signos utilizaría para determinar si es un asma severo que puede requerir hospitalización? Respuesta: uso de músculos accesorios y pulso paradójico. Uso de músculos accesorios y pulso paradójico. Aquí tenemos que reconocer los signos de gravedad, como los criterios de ingreso en UCI de cara al examen. Son signos de gravedad la disnea a reposo, el uso de músculos accesorios, la diaforesis, taquicardia mayor de 120, taquipnea mayor a 30 y el pulso paradójico mayor a 25 milímetros de mercurio. Son signos de gravedad, disnea a reposo, el uso de músculos accesorios, diaforesis, taquicardia más de 120, taquipnea más de 30, pulso paradójico mayor a 25 milímetros de mercurio. Los signos de riesgo vital inminente son disminución del nivel de conciencia, cianosis, bradicardia, hipotensión, silencio auscultatorio y disnea severa. Los criterios de ingreso en UCI son necesidad de ventilación mecánica, deterioro del nivel de conciencia con parada cardiorrespiratoria, insuficiencia respiratoria a pesar del tratamiento con oxígeno, altas concentraciones y un PEF menor de 33% del teórico, a pesar del tratamiento o deterioro clínico. Punto número 4. Un escolar de 8 años presenta desde hace 7 días dolor en rodillas. Escolar de 8 años presenta desde hace 7 días dolor en rodillas, dolor abdominal difuso y petequias en miembros inferiores. Petequias en miembros inferiores. Con antecedente de cuadro respiratorio alto hace 3 semanas. Al examen, púrpura palpable y simétrica en miembros inferiores. Edema subcutáneo en dorso de manos y pies. Al examen de orina tenemos hematuria microscópica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Púrpura de Jenosch-Schönlein. Púrpura de Jenosch-Schönlein. El diagnóstico de púrpura de Jenosch-Schönlein se basa usualmente en las manifestaciones clínicas de la enfermedad, siendo fácil cuando el paciente presenta los clásicos signos y síntomas, especialmente con púrpura palpable en extremidades inferiores y glúteos, dolor abdominal y afectación renal. Con frecuencia el paciente experimenta dolor articular de ritmo inflamatorio, apreciándose incluso oligoartritis, sobre todo de miembros inferiores. El dolor abdominal es de tipo cólico y suele aparecer días después del inicio de la púrpura, con mucho menos frecuencia. Es el síntoma inicial de la enfermedad. Puede asociarse náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, con heces ocasionalmente sanguinolentas, lo cual hace obligatorio el diagnóstico diferencial con enfermedades intestinales inflamatorias. Es la vasculitis más frecuente, con diferencia, en la edad pediátrica. Es la vasculitis más frecuente en la edad pediátrica, con una edad media de 6 años. Respuesta: púrpura de Jenosch-Schönlein. Pregunta 5. Paciente que presenta hipoxemia con PCO2 normal, con aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno que no corrige con aporte suplementario de oxígeno. Puede presentar cualquiera de las siguientes situaciones clínicas, excepto atelectasia, shunt intracardíaco, neumonía, edema pulmonar. Respuesta: enfermedad neuromuscular. Paciente que presenta hipoxemia con PCO2 normal, con aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno que no corrige con aporte suplementario de oxígeno. Puede presentar atelectasia, sí, shunt intracardíaco, también neumonía y edema pulmonar. Tenemos que recordar el diagnóstico diferencial de las causas de hipoxemia. Tenemos que recordar que el efecto shunt es el único que no responde a oxigenoterapia, característica presente en esta pregunta. El efecto shunt hace referencia a la situación en que existen alvéolos perfundidos
que no son ventilados, como ocurre en el colapso alveolar, ocupación del espacio aéreo o en ciertos cortocircuitos vasculares intrapulmonares, hereditarios o adquiridos, extrapulmonares. Las enfermedades neuromusculares producen hipoxemia por hipoventilación, siendo característico de este tipo de hipoxemia el aumento de PSO2, permaneciendo el gradiente inalterado y corrigiendo con oxigenoterapia. Pregunta 6. Varón de 50 años que presenta derrame pleural cero hemorrágico con pH 7,28, proteínas 4, glucosa 79, LH 250, gram y sil de líquido pleural negativo, lípidos totales, colesterol y triglicéridos normales, ausencia de células mesoteliales, linfocitos sin atipias y ADA más de 40. ¿Qué diagnóstico le sugiere? Derrame pleural tuberculoso. Derrame pleural tuberculoso. Pregunta 7. ¿Qué diagnóstico consideraría para el siguiente cuadro clínico? Fiebre, escalofríos, trastorno mental, artralgias, mialgias, anemia severa, lesiones cutáneas purpúreas. Septicemia, letra A. Septicemia. La septicemia es causada por la respuesta abrumadora y potencialmente mortal del cuerpo a una infección y requiere una intervención rápida. Comienza fuera del hospital en casi el 80% de los pacientes. Entre la clínica de septicemia está escalofríos, fiebre, mialgias, artralgias, confusión, taquicardia y lesiones cutáneas purpúreas. Pregunta 8. El mecanismo más frecuente de infección bacteriana por cánulas intravenosas. El mecanismo más frecuente de infección bacteriana por cánulas intravenosas es contaminación en el sitio de entrada a través de la piel. Contaminación en el sitio de entrada a través de la piel. Los mecanismos de producción de la infección por cánulas intravenosas son contaminación en el lugar de catéter por gérmenes que colonizan la piel. La contaminación se puede producir en el momento de la inserción o con las manipulaciones posteriores. Contaminación en el punto de la unión a lo largo del sistema de administración. Unión de la cánula al sistema, unión de la bolsa o sistema de infusión. Contaminación del líquido de la infusión, contaminación a partir de la sangre. Variables que aumentan el riesgo de infección asociada a catéter. Variables que aumentan el riesgo de infección asociada a catéter. Colonización cutánea en el lugar de la inserción. Colonización cutánea en el lugar de inserción. Contaminación del eje del catéter, la humedad. Cateterización prolongada. Presencia de trombos o fibrina favorecen que las bacterias se adhieran. Número de luces del catéter, más riesgo cuanto más luces, dificultad en la inserción, inmunodepresión y la manipulación frecuente del catéter. ¿Cuál de los siguientes esquemas se puede usar como tratamiento en la vaginosis bacteriana? Recordemos, metronidazol, 500 mg vía oral cada 12 horas por 7 días. La vaginosis bacteriana es una infección causada por una cantidad excesiva de ciertas bacterias que cambian el equilibrio normal de las bacterias en la vagina. El tratamiento para tricomonio y para vaginosis bacteriana, que me están preguntando, es el siguiente: metronidazol 500 mg vía oral cada 12 horas por 7 días o metronidazol 2 gramos vía oral dosis única. Pregunta 10. En un paciente con diagnóstico de meningitis tuberculosa, a quien se le practica una punción lumbar, el resultado que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo es linfocitos mayor a 800 por milímetro cúbico. La meningitis tuberculosa es la inflamación de la leptomeninges por Mycobacterium tuberculosis y es la forma más grave de tuberculosis extrapulmonar. Las manifestaciones más frecuentes son fiebre, cefalea, vómitos, alteración del estado de conciencia y rigidez de nuca. Fiebre, cefalea, vómitos, alteración del estado de conciencia y rigidez de nuca. En los estadios más avanzados es frecuente el compromiso de nervios craneales, principalmente el sexto, el tercero y el cuarto. Pérdida visual y déficit focal. El examen directo y citoquímico del LCR
tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Algunos hallazgos característicos sirven para diferenciar la meningitis tuberculosa de otras meningitis. La presión de apertura está elevada hasta en el 50% de los casos. El aspecto es xantocrómico, debido al aumento de proteínas. Xantocrómico. Usualmente de 100 a 200 miligramos por decilitro, pero puede llegar hasta 1 a 2 gramos por decilitro. Comúnmente hay pleocitosis, con menos de 500 células por milímetro cúbico, aunque el conteo puede ser desde normal hasta exceder las 4000 células. Característicamente hay predominio de linfocitos, no obstante, esto varía dependiendo del tiempo de evolución. Adicionalmente hay hipoglucorraquia, glucosa menor del 50% del valor de glucosa plasmática. En un paciente esplenectomizado, la infección más frecuente se debe a... En un paciente esplenectomizado, la infección más frecuente se debe a Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Los pacientes esplenectomizados son susceptibles de padecer infecciones frecuentes y con un comportamiento clínico agresivo, incluyendo sepsis de catéter fulminante, que constituyen lo que se ha denominado síndrome séptico post-esplenectomía. Recuerden, Streptococcus pneumoniae. Las bacterias implicadas con mayor frecuencia son las encapsuladas, sobre todo Streptococcus pneumoniae, seguido de Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Bacterias gram negativas como E. coli y Pseudomonas también son responsables de infecciones graves en estos pacientes. Pregunta 12. Uno de los siguientes signos no es característico de la enfermedad de Graves-Basedow. Hipertiroidismo, sí. Exoftalmo, como ven en la imagen, sí. Bozo difuso también. Y mixedema pretibial. Macroglosia, la respuesta incorrecta. La enfermedad de Graves se trata de una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la presencia de hipertiroidismo sobre un bozo difuso. Puede asociarse de manera característica con oftalmopatía y en ocasiones dermopatía infiltrativa. Es la causa más común de hipertiroidismo. Se le atribuye el 50 al 80% de los casos. La enfermedad de Graves se caracteriza específicamente por manifestaciones extratiroideas, la orbitopatía de Graves, la dermopatía infiltrativa tiroidea o mixedema pretibial y la acropaquia tiroidea. Las manifestaciones clínicas incluyen diplopia, proptosis o síntomas relacionados con exoftalmos y exposición corneal, tales como fotofobia, lagrimeo, sensación de arenilla, dolor con los movimientos oculares, inflamación y eritema palpebral, hiperemia conjuntival y disminución de la agudeza visual. Pregunta 13. Paciente de 15 años con náuseas, vómitos, boca seca y somnolencia. Presión arterial 60-40, IMC 17, glicemia 450, pH 7.5, bicarbonato 12. La terapia comprende fluidos más insulina cristalina por infusión. Según el cuadro clínico y análisis de laboratorio, estamos ante un diagnóstico de una cetoacidosis moderada. La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica aguda de la diabetes mellitus, preferentemente la de tipo 1, que se desarrolla de forma progresiva y se caracteriza en las formas establecidas por hiperglucemia, glucosuria, cetonuria con cuerpos cetónicos totales en plasma aumentados, acidosis, como está viendo acá, acidosis pH 7.5, con pH y bicarbonatos séricos disminuidos. La cetoacidosis diabética es un proceso clínico que se caracteriza por instaurarse de forma relativamente lenta, casi siempre en el curso de varios días. Esto tiene importancia dado que es fácil prevenir las situaciones graves si el paciente conoce los síntomas premonitorios que aparecen tras un periodo silente de varias horas, que por lo general son la poliuria y la disminución del apetito. La hiporexia es un síntoma muy valorable ya que indica paso a cetosis y progresión del proceso hacia fases de acidosis metabólica. Posteriormente se acompaña de polidipsia, astenia, debilidad por falta de utilización periférica de glucosa y pérdida de peso más o menos llamativa.
En el tratamiento de la cetoacidosis, los primeros pasos son fluidos, más insulina y dosaje de electrolitos, potasio y bicarbonato. La mayoría de los protocolos de cetoacidosis diabética recomiendan la administración de un bolo de insulina regular endovenosa de 0.15 unidades por kilogramo, seguido de la infusión continua de insulina regular a dosis de 0.1 unidades kilogramo hora. Con esto se consigue una disminución aproximada de la glucemia de 50 a 75 miligramos de decilitro por hora. Si no disminuyera en la primera hora y tras comprobar que el estado de hidratación es aceptable, podría duplicarse la velocidad de infusión. Una vez que la glucemia alcanza los 250, la infusión de insulina puede disminuirse a 0.05-0.01 unidades kilogramo hora, a la vez que se añade dextrosa al 5% a la fluidoterapia. La infusión de insulina debe ajustarse para mantener estos niveles de glucemia hasta que se resuelva la acidosis en la cetoacidosis diabética. Por el tipo de pregunta, la respuesta más correcta sería insulina en infusión, que es la que se utiliza en casos graves. Si bien es cierto, se puede empezar con un bolo, la alternativa de insulina en bolos parece referirse a la terapia que se utiliza como escala móvil. Pregunta 14. Una primigesta en trabajo de parto, tacto vaginal persiste con dilatación de 5 centímetros por más de 3 horas, palpándose los arcos supraciliares del feto. ¿Cuál es el diagnóstico? Primigesta en trabajo de parto, tacto vaginal persiste con dilatación de 5 centímetros por más de 3 horas, palpándose los arcos supraciliares. Diagnóstico: deflexión de segundo grado. Palpándose los arcos supraciliares del feto, deflexión de segundo grado. Pregunta 15. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos está contraindicado durante la lactancia materna? Anticonceptivos orales combinados. Contraindicado. Pregunta 16. Gestante de 36 semanas, gesta 3 para 2002 con pérdida de líquido amniótico a 26 semanas. Pérdida de líquido amniótico hace 3 días, acude por presentar dolor abdominal. Al examen está hipotensa, 90-60, frecuencia cardíaca 101 elevada, temperatura 38.5, hipersensibilidad y dolor en la palpación de fondo uterino. Contracciones uterídicas esporádicas, latidos fetales 161, tacto vaginal, cervix blando, dehiscente, se evidencia salida de líquido amniótico escaso sin mal olor. Leucocitosis, examen de orina normal. Se inicia antibiótico terapia de amplio espectro. ¿Cuál es la conducta a seguir? Respuesta letra D, inducción del parto. Vamos culminando. Pregunta 17. Varón obeso de 57 años con polidipsia y poliuria en su primera consulta. ¿Cuál es el examen laboratorio más apropiado? Glucosa en ayunas. El paciente presenta síntomas clásicos de diabetes, poliuria y polidipsia. Entre los síntomas clásicos de la diabetes están pérdida de peso. Los fenómenos metabólicos presentes en la diabetes producen una pérdida de los depósitos, tanto de carbohidratos como de proteínas, que inducen una pérdida de peso muy característica en la diabetes. Poliuria se produce cuando los niveles de glucosa son tan altos que comienzan a eliminarse por la orina, glucosuria, ocasionando una diuresis osmótica, que provoca el aumento en la pérdida de agua y electrolitos, y a su vez activa el mecanismo de la sed, y aumenta la ingestión de líquido, lo que da lugar a la polidipsia, y finalmente tenemos la polifagia. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos en un siguiente video. Repaso número 51.